que siempre hablamos mucho porque decimos logran generar interceptarlos. A ver, dice, el sistema tiene varias capas de misiles, antimisiles, la cúpula, la famosa cúpula de hierro, que es de desarrollo israelí. Su función es interceptar cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería y tiene un alcance de entre 20 y 70 kilómetros. El costo por misil, Pablo, es de $150.000. Bien, seguimos avanzando. A ver, Onda de David, desarrollo conjunto Israel-Estados Unidos, función intercepción de misiles balísticos, tácticos y también crucero de rangos medios y largos, el alcance de 40 a 300 kilómetros. El costo por misil, a diferencia de lo que mostrábamos antes, es de $1 millón. Así es. Si te parece, seguimos. ¿No? El sistema tiene varias capas. Otra es el Arrow 2 y 3. El desarrollo conjunto es entre Israel y Estados Unidos también. Y la función es interceptar misiles balísticos y puede operar en la atmósfera terrestre y también en el espacio. El alcance es de entre 90 y 150 kilómetros. Y el costo por misil es de $3 millones. Bien, seguimos avanzando. Allí está, importante, esto es central, en la columna vertebral del sistema de defensa antiaérea. ¿Cómo funciona de esta manera? El enemigo dispara un misil, es lo que está pasando ahora, por ejemplo. Sigamos. El sistema de radar lo que hace es detectar justamente el misil y lo rastrea. Y en el tercer paso, el sistema de control determina el punto de impacto. El lanzador dispara un misil justamente para interceptarlo y el misil interceptor explota cerca del misil enemigo destruyéndolo, ¿no? Este es el paso a paso que a veces es difícil entender cómo funciona. Bueno, acá está muy claro cómo se intercepta un misil en el paso a paso, como decíamos. Bien, vamos a seguir avanzando. Los misiles crucero balísticos de Irán. Bueno, ¿cuál es su capacidad? Irán tiene más de 3.000 misiles balísticos. Distancia entre Teherán y Tel Aviv, 1.916 kilómetros. Distancia fronteriza mínima, 1.071 kilómetros. Sí, bueno, aquí está entonces la capacidad, los misiles de crucero y también balísticos de Irán. Bueno, esto está pasando ahora, el ataque de Irán a Israel, lo decíamos, una situación realmente, Leticia, muy complicada, de extrema tensión, lógicamente. Vamos a seguir desarrollando lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Irán, con un invitado que ya está con nosotros y esta es su ficha, Félix Taylor. A ver. Nuestro nuevo invitado es Kevin Ari Levin. Él es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África por la Universidad de Columbia, becario Fulbright y además docente de las cátedras de Política Internacional de las universidades de 3 de Febrero y de la Universidad Nacional de La Plata. Kevin, muy bienvenido, un placer como siempre. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, situaciones muy diferentes, hemos dialogado con vos en varias oportunidades, me parece que aquí hay un punto de inflexión, ¿verdad? ¿Vos lo ves así? ¿Coincidís? Sí, coincido. Nosotros el año pasado hablamos en 2 oportunidades en intercambio de fuego entre Israel e Irán. El consenso ahora es que estamos en una situación bastante diferente, que ahora la escala es mucho mayor, que muchas de las restricciones que existían en esas oportunidades hoy en día no existen. En primer lugar, un gobierno estadounidense diferente, que ya no tiene que pensar en las consecuencias electorales de cualquier tipo de desequilibrio en Medio Oriente. Otra situación también con respecto a la guerra en Gaza después de 20 meses y también muchas de las herramientas que tenía Irán para contener esto, particularmente la presencia de Hezbollah en el Líbano como fuerza de choque ante cualquier enfrentamiento entre Israel e Irán. Hezbollah hoy es apenas una fracción de lo que era el año pasado y todo esto se refuerza por la convicción de que ahora no estamos ante un operativo militar aislado, sino realmente el comienzo de una guerra, y una guerra que tiene las posibilidades de involucrar a otros actores de la región y afectar incluso a otras regiones del mundo. Así que bueno, un panorama completamente distinto. Entonces, si ya hablamos de una guerra, digo, ya no solo sería la narrativa. ¿Y qué actores pueden jugar ahí? Bueno, escuchábamos un poco qué decían desde China, desde Europa y también, por supuesto, desde Estados Unidos. Bueno, el factor decisivo acá va a ser Estados Unidos. Estaba escuchando la conversación con Joel. La postura de Estados Unidos es definitivamente incómoda en todo esto. Estados Unidos no puede afirmar haber coordinado con Israel este ataque. Eso pondría en peligro los intereses estadounidenses en la región y también el personal militar. Hay una presencia estadounidense muy importante en la zona del Golfo Pérsico. Tampoco puede decir que no sabía nada. Con su aliado, a quien le viene proporcionando ayuda económica de alrededor de
18.000 millones de dólares desde que comenzó la guerra, que le proporciona buena parte de su tecnología militar. Entonces, la postura intermedia fue de alguna forma decir que el ataque había sido una decisión israelí y que Estados Unidos había sido informado previamente. Pero el tuit de Trump viene a arruinar esa situación de ambigüedad estratégica, viene a decir, les dimos a los iraníes una oportunidad y ahora quienes se oponían a un acuerdo están muertos y van a seguir muriendo. Así que les conviene firmar este acuerdo, de alguna forma eliminar todo el arsenal nuclear que tiene Irán, o la destrucción sobre Irán va a ser total. Esencialmente fue lo que dijo Trump. Entonces va a ser muy decisivo cuál va a ser el involucramiento estadounidense. Los países árabes de la región que tienen vínculos con Israel también van a ser decisivos. Sabemos que en el ataque de ayer a la noche, Jordania abrió su espacio aéreo una vez más y eso permitió que todo el ataque fuera contenido antes de ingresar al espacio aéreo israelí. Situación que no funcionó hoy y por eso también hay heridos y están las imágenes fuertes del impacto. Te quería preguntar justamente esa cuestión. ¿Por qué no funcionó hoy? ¿Qué diferencia hay? Digo, pasaron solo pocas horas. ¿Qué diferencia hay? Sí, en primer lugar, ayer fueron drones. Sí. Drones con carga explosiva, van mucho más lento que los misiles balísticos que fueron lanzados hoy. Aparentemente hoy puede haber habido algún tipo de saturación del sistema por la cantidad de proyectiles que fueron lanzados. De hecho, esto es parte del argumento israelí para atacar. Lo que están diciendo es, si no hacemos nada en este momento, en 5 años Irán va a tener la capacidad de lanzar 20.000 proyectiles balísticos a Israel, que entran al territorio israelí en minutos. Estamos hablando de una distancia de 1.500 kilómetros nada más. Claro. Ahora, Kevin, en ese sentido, justamente, bueno, hablabas un poco de la postura de Irán, si está débil o no, bueno, haber asesinado gran parte de su cúpula militar y además de los proxies o el debilitamiento de los proxies en la región. Pero es una novedad también que haya más de 40 heridos en Israel, ¿no? En general hablamos siempre de cómo, justamente lo decíamos recién, ¿no? El sistema antimisiles que suele operar muy bien y son realmente muy pocos los heridos comparados por ahí con la cantidad de heridos, en este caso en Irán. ¿Crees que ahí también cambió algo o por qué crees que se da esta situación? Creo que algo cambió también. Estamos hablando no solamente de heridos, sino heridos en el centro del país. Lamentablemente, la población periférica de Israel es la que está más acostumbrada a que el sistema de defensa no funcione o funcione de forma inadecuada. Acá los misiles atacaron el centro de Tel Aviv y también Ramat Gan, que es un suburbio de Tel Aviv. Se habla de 2 heridos de gravedad. Vamos a ver cómo evoluciona el tema. Esto también es una novedad. Creo que también habla de lo que ya vimos el año pasado, que es la capacidad iraní de hacer daño al territorio israelí, lo cual también sube la apuesta. Y esto me parece que todo indica que va a haber una respuesta de Israel. Y si de alguna forma no hay una contención regional, podemos empezar a lo que empieza lentamente, pero que puede convertirse en una guerra total. Hay una sensación acá de que Israel está mucho más invertido en esta guerra, en sus recursos y demás, porque esto fue presentado por Netanyahu como una guerra existencial. Que si no se hace nada con el desarrollo nuclear iraní y con el armamento convencional, particularmente los misiles balísticos, hay un riesgo existencial. La oposición israelí también salió en apoyo de esta guerra y esto también elimina todo tipo de restricciones también internas que tiene Israel a la hora de responder. Kevin, preguntarte un poco en eso, lo hablábamos con Joel también, el hecho de, bueno, cómo juega lo interno en el caso de Netanyahu, pero preguntarte por la geopolítica un poco también, ¿no? Porque de pronto había un Emmanuel Macron que venía cuestionándolo fuertemente por la situación en Gaza, pero que cuando del otro lado está Irán, la postura cambia un poco, ¿no? Más allá de que hayan salido a decir, bueno, hay que desescalar, hablan de la defensa de Israel. ¿Puede también en este sentido Netanyahu acercarlo un poco más de pronto a mandatarios que lo estaban cuestionando fuertemente por Gaza? Sin duda. Macron es un ejemplo. Canadá, el gobierno canadiense, es otro ejemplo que en las últimas semanas tomó una postura muy crítica con respecto a Israel en todo lo que tiene que ver con Gaza. Muchos de estos actores ven a Irán como una amenaza, no comparten tal vez la lectura de que detrás de Hamás está directamente Irán, pero sí entienden que la influencia de Irán en la región, que creció exponencialmente en la última década, es una amenaza al orden regional. Por supuesto que hay también preocupación sobre el impacto que una guerra también puede tener sobre el comercio internacional. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que por el Golfo Pérsico pasa 20% del petróleo mundial, 26% del gas natural líquido. Es decir, hay preocupación con respecto a una escalada. También está la presencia de los proxies o fuerzas delegadas de Irán en lugares como Yemen, que también ocupan lugares estratégicos, pero ninguno de estos países es particularmente amistoso con Irán y todos entienden que Irán también afecta sus propios intereses en la región.
Kevin, como siempre, un placer. Gracias por haber venido en un día tan particular como hoy. Sí. Muchas gracias a ustedes. Bien, rápidamente, más repercusiones. Nos vamos a Israel. Estamos saludando a Ronnie Kaplan, Fuerzas de Defensa de Israel. Ronnie, gracias por atendernos por estos minutos. Hola, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Igualmente. Bueno, a ver, la situación ahora, ¿qué está sucediendo por estos minutos allí? Una situación que se le ha ido agravando lamentablemente en las últimas horas. Ahora, ¿cuál es la situación, Ronnie? Bueno, nosotros seguimos alcanzando posiciones desde el cielo en objetivos militares dentro de Irán, luego de que más temprano hoy logramos disminuir considerablemente las capacidades de defensa aérea iraní, así como otras capacidades de ellos. Hace 1 hora y media prácticamente fueron lanzadas 2 tandas de misiles balísticos, que son misiles sumamente grandes, que pueden pesar más de 10 toneladas, algunos más 13 toneladas, y pueden destruir un edificio entero de 20 pisos. 2 tandas de algo menos de 100 misiles cada una de ellas, y logramos efectivamente interceptar la enorme mayoría de ellos, si bien otros causaron ciertos daños, pero Irán cruzó una línea roja. El envío de misiles hacia centros de población no va a quedar sin respuesta. Ronnie, en ese sentido preguntarte un poco, porque bueno, desde Irán sostenían una cosa, desde Israel otra, con respecto al daño que efectivamente se causó en lo que tiene que ver con el programa nuclear iraní. ¿Qué puedes contarnos de eso, no? Porque se hablaba si el ataque había llegado a la parte subterránea de la central nuclear o no. ¿Cuál es la información que tienen en ese sentido? Yo creo que es temprano todavía para analizar los resultados de los ataques del día de hoy. Lo que te puedo contar es que en la primera fase de la operación llevamos a cabo una ofensiva con 200 aviones de combate israelíes a más de 2.000 kilómetros de distancia de Israel. Eso es mucho en términos de una ofensiva aérea, porque hay que también ponerle combustible a los aviones en el camino. Y alcanzamos de forma simultánea, en sitios diversos, 2 docenas de objetivos militares, en una operación que quizás fue de las más importantes que hemos hecho en nuestra historia como ejército. Entre esos objetivos, quiero decir, alcanzamos infraestructuras y líderes del programa nuclear, 2 infraestructuras principalmente en Natanz y en otros sitios más allí en el norte de Irán. Altos mandos también del Comando Mayor Conjunto del Ejército, sistemas de defensa aérea, como decía, y fábricas de misiles balísticos, que también es otra amenaza existencial para Israel, además del programa nuclear, los miles de misiles balísticos que tiene Irán apuntando a Israel. Ronnie, a ver, obviamente la pregunta que se está haciendo el mundo, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Mirá, creo que no te lo puedo decir. Básicamente es una operación que está en curso. Nosotros estamos en máxima preparación para cualquier escenario. Es importante decir, nosotros le habíamos dado al mundo la oportunidad de desescalar esta situación y encontrar una solución diplomática a este conflicto. Sin embargo, hemos llegado a un punto sin retorno. Irán estaba a punto de poder crear 15 ojivas nucleares a unos días nomás antes de nuestro ataque el día de ayer. Sin embargo, es decir, hemos llegado a un punto sin retorno, te decía, y se trata de amenazas concretas e inminentes que no tenemos más remedio que actuar contra ellas. Ronnie Kaplan, gracias por estos minutos, muy amable. Ronnie Kaplan, justamente allí por favor, es el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Obviamente está atareado con su trabajo, pero tuvo la amabilidad de darnos esta nota y explicarnos qué está sucediendo ahora allí en Israel, en Jerusalén,